¿no? Igual de lo teníamos también, pero bueno, de todo teníamos ahí, ¿no? Y saben que pensando en los lugares difíciles, creo que cada zona tiene su lugar difícil, ¿no? La zona sur, les digo, casi toda es difícil, ¿no? Pero pensaba en una situación donde Jesús tuvo que cruzar una zona turbulenta, un lugar peligroso, un lugar donde tenías que tener mucho cuidado cuando cruzabas esa zona. Yo no sé si hay zonas así acá, que usted me diga, Adrián, tené cuidado, agarrá tal calle, no agarres tal otra. ¿Sí? Bueno, si ustedes cruzan el autódromo pasando Puente de la Noria, todo es así. ¿Está bien? ¿Sí? En la zona sur. Yo no sé si acá hay zonas peligrosas, pero lo que sí sé es que Jesús se tenía que meter en un barrio realmente peligroso. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 17, verso 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús tiene que llegar a Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? ¿A qué te suena Jerusalén? Un barrio importante, ¿no? De gente religiosa. En Jerusalén era el centro religioso más importante del pueblo de Israel, porque Jerusalén tenía algo que le hacía importante. ¿Qué era? El templo. Entonces, cuando nosotros nos mentalizamos en Jerusalén, nos tenemos que mentalizar en el poder político y religioso del momento, en un lugar único, sigue siendo un lugar único en el mundo. Está bien, con mucho conflicto, ¿no? Y quienes tuvieron oportunidad de estar en Jerusalén, yo no tuve nunca la oportunidad de estar allá, dicen que es realmente mágico la sensación de estar en un lugar con tanta historia, tanta violencia, pero tanta historia, ¿no? Jerusalén era el lugar más importante para el pueblo de Israel. Y Jesús tenía que llegar a Jerusalén, pero antes tenía que pasar por 2 regiones, ¿no? Una era Samaria y la otra era Galilea. Galilea estaba arriba de Samaria, Samaria estaba abajo de Galilea, y luego venía Jerusalén. Así que Jesús cruzó Galilea y después se tuvo que meter en Samaria. Samaria era el peor barrio de todos. De hecho, no había peor cosa que alguien te diga samaritana. Aquí le decís samaritana, porque era la ofensa más profunda que alguien te podía dar. Si alguien te quería insultar, te hubiese dicho samaritano, porque eso era lo peor. ¿Saben por qué? Porque para el judío, los samaritanos merecían el infierno. Sí o sí, obligatoriamente. Es decir, todo samaritano tenía que irse al infierno. De hecho, miren, esto era tan así, que los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos, que en una oportunidad Jesús envía a 2 de los discípulos para que vayan a predicar a Samaria. Parece que los samaritanos no los trataron muy bien y volvieron estos 2 discípulos muy ofendidos. Yo creo que mucho más pasó. Esto es una apreciación personal. Yo creo que los samaritanos los sacaron a patadas. Entonces yo me imagino los 2 discípulos que encima Jesús los envía a predicar a un barrio donde más vale que todos vayan al infierno. ¿Para qué querés que les predique, ¿no? Si todos estos merecen el infierno? Y encima cuando vamos a predicarlo nos maltratan. Vuelven los 2 discípulos, y cuando los demás compañeros se enteran del maltrato y de la actitud que habían tenido los samaritanos con ellos, se enojan tanto que uno de los discípulos le dice a Jesús, permíteme que yo haga descender fuego y los consuma todos, que los carbonice, que los queme lentamente, que desde acá se escuchen los gritos, ¿no? ¿Quién era este discípulo? ¿Saben quién era? Juan, el famoso, decir que este era el famoso discípulo del amor, ¿no? Y para colmo le termina diciendo, le dice a Jesús que es bíblico, porque dice, como hizo Elías. Así que hasta en la Biblia está, ¿no? Fíjense el odio que los mismísimos discípulos tenían contra los samaritanos, que hasta ellos
le pedían a Jesús que les dé la autorización para que hagan descender fuego y los consuma. Un odio muy profundo. En otra oportunidad Jesús se encuentra con una mujer samaritana y la mujer se asombra de que Jesús le dirige la palabra, porque los judíos no podían hablar con los samaritanos ni compartir absolutamente nada, no compartían el espacio físico tampoco. El odio que se tenían era realmente profundo, ¿no? Ahora, ¿alguien sabe de dónde salió este odio? ¿Alguien sabe de dónde salió el odio entre los judíos y los samaritanos? De hecho, miren, Jesús utiliza a los samaritanos como símbolo de que guarda de que las personas que vos no esperás nada pueden ser las personas que te bendigan. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Donde pasa el apóstol, ve una chica tirada y violada, pasa el apóstol, la mira y dice: ¿y con esa ropa qué querés? Y sigue de largo. Pasa un ministro de alabanza, la mira a la chica y le dice: ¿y si qué querés si te fuiste a bailar en lugar de estar en la iglesia? Y pasa de largo, ¿no? Pasa un pastor y le dice: y viste, así es la vida si vos abandonaste la iglesia, ¿no? Y todos pasan. Y pasa un samaritano y se detiene a atenderla. No le importa absolutamente nada, invierte plata, la lleva. La parábola del buen samaritano, ¿no? Yo me imagino a los discípulos escuchando la parábola del buen samaritano. Aparte me imagino lo que pasaría por sus pensamientos. ¿Qué va a ayudar a alguien un samaritano? ¿Qué va a gastar plata un samaritano? O se odiaban. ¿Saben de dónde nació? Vamos a hacer escuela dominical rapidísimo, ¿eh? Escuela dominical. Dios llama a una persona para que deje su casa y su parentela. Vivía en Caldea, en una ciudad llamada Ur. Se llamaba cortito, después se llamó más largo. ¿Cómo se llamaba? Abraham. Pero primero se llamaba Abraham. Y después Abraham. ¿Sí? ¿Se entiende? Dios le dice: deja tu casa y tu parentela y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. Yo me imagino a Abraham agarrando su casa y su parentela, ¿no? Tiene que dejar todo, y yo me imagino que va a los padres y le dice a Abraham: me voy a ir de acá. ¿A dónde? No sé. ¿Y pero por qué? No sé. ¿Y pero quién te dijo? No sé. Porque hasta ese momento no había grandes encuentros entre Dios y los hombres. Ya había pasado Noé hacía mucho tiempo atrás, ¿no? Y Dios elige a Abraham y de ahí le dice: vos vas a tener una descendencia enorme, tantas como las estrellas del cielo, ¿no? Yo te escogí y vos vas a bendecir a todas las naciones. Abraham se va sabiendo de que iba a tener una descendencia enorme, iba a tener muchos hijos, tantos como las estrellas del cielo. Yo me imagino la cara de Sara. ¿Cuántos? ¿No? Y entonces, como pasa el tiempo y parece que la cosa no funciona, ¿no? Abraham quiere darle una ayudita a Dios. Y entonces tiene un hijo ¿con quién? Con la sirvienta, que parece que estaba más buena que comer pollo con la mano. Se llamaba Agar, la sirvienta. Tiene un hijo queriendo ayudar a Dios, ¿no? Y este hijo se llamaba ¿cómo? Ismael. De ahí sale toda la rama árabe, que tienen el mismo padre, pero totalmente peleados. ¿Está bien? Dios le dice que no necesita ayuda. Entonces, después de mucho tiempo, ya conocen la historia, en una noche de pasión, ¿no? Copita Malbec, unos langostinos, las nueces ayudan, ¿no? A Sara queda embarazada y tienen sí el hijo de la promesa, que se llamaba ¿cómo? Isaac. Abraham, Isaac. Isaac tiene dos hijos que se llaman ¿cómo? Esaú y Jacob. Esaú es el primogénito y por la costumbre se creía que el primogénito debía obligatoriamente ocupar el lugar del padre a la muerte del padre. Entonces Esaú iba a heredar todo, aún la promesa, pero Jacob, como buen comerciante, ¿no?, le cambia la primogenitura, ¿no?, por una milanesa napolitana con papas fritas, una coca bien caliente con mucho hielo y un flan de dulce de leche con crema. Entonces le vende
Esaú la primogenitura, pasa Esaú a ocupar, de hecho Esaú significa suplantador, porque ya desde pequeño tenía esa actitud, pasa a ocupar Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene 12 hijos, que hay uno muy famoso porque Disney hizo una película. ¿Cómo se llamaba? José. Buen argentino, José, fanfarrón. No tiene problemas con todos sus hermanos. ¿Está bien? Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone por nombre Israel. Y los 12 hijos pasan a ser las 12 tribus de Israel. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Sí? Otra historia, aparte, ¿no? en paralelo, es que el pueblo de Israel quiere tener un rey. En ese momento estaban regidos por Dios. Eso se llamaba teocracia. Pero quieren tener un rey porque los demás pueblos tenían rey y ellos no. El rey les preguntaba a ustedes quiénes los gobiernan, decían Dios. Y sonaba como porque ellos querían tener rey. Entonces, a pesar de Dios, de rechazar a Dios, Dios les permite que elijan un rey. Y eligen al primer rey, Samuel, el profeta Samuel, unge al primer rey de la historia de Israel, que se llamaba ¿cómo? Saúl. Saúl es un tipo capacitado, de mucho conocimiento, muy sabio, con grandes experiencias en estrategias militares, cívicas y de justicia. Es uno de los hombres más inteligentes del pueblo. Por eso lo escogen. ¿Es así? No. ¿Por qué lo eligen? Porque era el más alto y el más lindo. Por eso los bajitos feos somos mejores. Impactaba Saúl por su apariencia. Dios lo unge al principio, pero Saúl termina haciendo cualquier cosa, entonces después queda desechado de parte de Dios. Entonces Dios levanta a un rey, ¿no? Conforme a su corazón, que se llamaba ¿cómo? David. David tiene varios hijos, pero uno secunda después su mandato. ¿Cuál era el hijo que pasa a ser el rey a la muerte de David? Salomón. Salomón muere también y uno de los hijos pasa a ser rey. ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón que pasa a ser rey? Pasa palabra, ¿no? Roboam. Cuando Roboam toma el reinado, las 12 tribus de Israel se dividen. 10 tribus se van al norte y forman Israel, 2 tribus se van al sur y forman Judá. De las 10 tribus que se van al norte terminan totalmente destruidas, invadidas, esclavizadas y destruidas. Solo conocemos hoy a las descendientes de las 2 tribus del sur, que eran Benjamín y Judá. ¿No? ¿Está bien? Así es la historia. Ahora, de las 10 tribus que estaban en el norte, había una tribu muy conocida, la de Disney. ¿Cuál era? José. José tiene 2 hijos que se llamaban Efraín y Manasés. Efraín y Manasés son los que fundan Samaria. ¿Se entendió? Vamos a empezar de nuevo. Entonces, fíjense que estos hijos hacen cualquier desastre, pero cualquier desastre. Empiezan a adorar dioses paganos, hacen sacrificios humanos, matan gente, invaden, roban. Tal es el desastre que estos 2 hijos hacen, ¿no? Que Dios los desecha y los pasa a directamente denunciar delante de todos como la peor tribu de Israel. Por eso fíjense que los judíos odian a los samaritanos porque en algún momento fueron parte, pero después sus decisiones los llevaron a lugares totalmente equivocados. ¿Se entendió entonces el odio? Ahora miren, los samaritanos eran parte de la familia. ¿Bueno, tenés a alguien en tu familia que es como, mira, me suena conocida esta historia? ¿Te acordás la tía fulanita que se fue con el primo menganito? ¿No? Nunca nadie después le invitó a la fiesta, ¿no? Toda familia tiene sus samaritanos, ¿sí o no? Toda familia tenemos a alguien que decimos, espero que no venga. Fíjense en el odio que tenían los judíos con los samaritanos, porque habiendo sido, ellos menospreciaron todas las ordenanzas de Dios. Ahora les pregunto, porque el judío mandaba al infierno al samaritano, Por esta historia no había peor cosa para un judío que un samaritano, ¿no? Pero les pregunto, nosotros los cristianos evangélicos, ¿no? ¿Tenemos samaritanos también? ¿Tenemos gente que mandamos al infierno? Esto está grabándose, ¿no?
Nosotros como iglesia evangélica mandamos a gente, este se va al infierno. Casi nos falta decir, Señor, permitime que haga bajar fuego y los consuma todos, ¿no? Pero tenemos gente que nosotros decimos, este se va al infierno. Un montón, ¿sí o no? Muchísimo. Igual que el pueblo, nosotros decimos, qué mal el pueblo de Israel, teniendo que haber bendecido a las naciones, manda al infierno en lugar de bendecirlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos mandado al infierno a gente porque pensaba diferente a nosotros? Les cuento una. Yo tengo mi Instagram. ¿Saben qué? Mi iglesia es una iglesia muy extraña, ¿no? Entonces a mi iglesia viene gente extraña. De hecho, imagínense que yo soy pastor y psicoanalista es raro, entonces más vale que mi iglesia va a ser rara, ¿no? Y a mi iglesia vienen chicas que son feministas, ¿no? Tengo una chica que es feminista, atea, pañuelos verdes y vegana. Yo les pasaba, le dije, mira, que seas feminista, atea, pañuelos verdes, no pasa nada, pero vegana tenés que ser. Cada vez que hacemos hamburguesa, ella nos salta a predicar, ¿viste? Y para colmo, viste que los veganos tienen un poder de convencimiento enorme, ¿no? A los 5 minutos está diciendo, acepto el veganismo en mi vida, ¿viste? Tengo un grupito de chicas que vienen a mi iglesia, son ateas. Pregúntenme después por qué vienen gente atea a mi iglesia, no tengo la más pálida idea, pero vienen porque nosotros las respetamos. Porque quieren discutir acerca de la fe, no encuentran el lugar, ¿no? Y porque nosotros las respetamos, son ateas, son feministas, ¿no? Vienen con sus pañuelos verdes en las muñecas, en la mochila. Y una de ellas, en una oportunidad, puso la mochila en un... Saben que mi iglesia no tiene no tenemos plataformas en las que todo es sillones, ¿no? Nosotros llenamos el lugar de sillones. Entonces puso en uno de los sillones, ¿no? La mochila y se veía el pañuelo verde y le sacó una foto. Y entonces me dice, mira qué lindo que queda tu iglesia con un pañuelo verde. ¿Sí? Queda lindo. ¿A qué no la subís en las redes sociales? Viste, yo soy de eso, porque, viste, cuando alguien te dice a que no lo haces, es como que yo lo quiero hacer. Así fui hincha independiente. Alguien dijo, ¿a que no estás hincha independiente? Listo, caí, ¿viste? Y entonces, miren, subí la foto, no sé si alguien se acuerda de aquella oportunidad, subí la foto, ¿no? Al principio, todo, qué bueno, porque yo puse una frase, no me acuerdo, pero puse una frase como diciendo, qué bueno que haya una iglesia donde podamos recibir a gente que no piensa como nosotros, algo así, pues, y que puedan conocer a Jesús, no me acuerdo. Al principio todo, qué bueno, Dios la bendiga, qué genial, la paz entrega con usted, cuando tiene un grito de júbilo, toda esa cosa, ¿no? Hasta que una chica, que después la stalkeé, tenía 17 años y era de la zona acá de San Justo, ¿no? Puso una frase como, si usted acepta pañuelos verdes en su iglesia, usted también es un pañuelo verde, ¿no? Abortero. Instantáneamente se desvió la conversación y todos empezaron a mandarme al infierno y de vuelta y de vuelta y de vuelta. Hereje, pecador, demoníaco, pastores como usted que enseñan cualquier cosa, ¿viste? Todo se desvirtuó la conversación. Algunos de estos mensajes yo eliminé porque la verdad que eran muy ofensivos. Y aparte es como que si hay algo ofensivo es la teoría del vidrio roto. ¿Conocen esa, no? En una fábrica abandonada, si uno pega un piedrazo a un vidrio roto, todos van a romper todo lo demás vidrio. Es una teoría del vidrio roto, ¿no? Es decir, si tu casa vos la mantenés limpia, casi seguro que se mantenga limpia más tiempo. Si alguien desordena, a partir de ese momento, en 5 minutos es un caos todo. ¿Pasa eso? Sí, claro. ¿Viste? Por eso los que somos ordenados decimos, levántame eso. Ese plato porque está ahí, ¿no? No sé si tu esposa es así, ¿no? Hay algunos que me hacen así. Es la teoría del plato roto. Ah, la teoría del vidrio roto. Uno empezó a decir algo y todos se sumaron, ¿no? A lo que entonces me sentí obligado de poner otra publicación que decía Core se llama mi iglesia, ¿no? Core es una iglesia que nunca va a defender el aborto. Nosotros defendemos la vida, sobre todo de alguien indefenso que no puede defenderse, pero estamos contentos que gente que no piensa así pueda venir y conocer a Jesús. Yo pensé que con eso estaba todo bien. ¿Viste cuando tu vieja te decía no aclares que oscurece? Peor. Las barbaridades que escribieron. ¿Saben por qué? Porque las pañuelos verdes feministas merecen el infierno. Las mandamos al infierno, decimos,
¿no? Cuando vimos toda esa plaza llena de pañuelos verdes, yo no me sumé a ese evento porque yo decía, yo no me quiero sumar a una plaza donde alguien mande al infierno a otra persona, ¿no? Pero ¿cuántos decían, tomá para vos, ganamos, como si hubiese sido la Copa del Mundo? Terrible. ¿Cómo nos gusta mandar al infierno a gente? Porque así nosotros también tenemos samaritanos. Han creado en nuestro pensamiento actitudes de este tipo. Para ellos no es nada. Yo tengo la bendición de ser terapeuta de algunas personas muy conocidas. ¿Está bien? Que soy terapeuta de gente realmente famosa en el mundo, algunos, ¿no? Tuve la oportunidad de ser terapeuta de la familia de un jugador de fútbol número 1 en el mundo. Imagínense si este jugador de fútbol, porque una vez me dijo, cuando anden por Argentina, ¿no?, quiero ir a tu iglesia. Imagínense si un domingo entra por esa puerta un jugador de fútbol de élite, de los 10 más conocidos en el mundo, ¿no? A partir de ese momento, ¿qué harían todos ustedes? Imagínense que entra por esa puerta, no sé, Cristiano Ronaldo, y dice, me quedé con el auto aquí afuera y la verdad que no sé qué hacer, y entraría, ¿no? O imagínense que pasa ahí y entra Messi por la puerta y te dice, estamos acá con los muchachos, ¿qué estamos haciendo?, ¿no? ¿Y qué pasaría con ustedes? Miren, yo creo que aún el que nunca evangelizó a nadie agarraría su WhatsApp y dice, venite para la iglesia ya, ¿no? Es decir, y esto se llenaría, nos sacaríamos todos fotos con esa persona. De hecho, imagínate Cristiano Ronaldo sentándote al lado, vos así. ¿Qué hago? Ay, me hago. Así estaríamos, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué? Porque así somos. Se llenaría esta iglesia, habría gente hasta afuera y después pasaría a ser la iglesia. ¿Sabía que Cristiano Ronaldo se congrega en casa de Jesús? Impresionante, sería un boom evangelístico. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de venir Cristiano Ronaldo entra un transexual? Imagínense lo que estaríamos nosotros así. Sí, Señor, envíame a mí, a las naciones. Sí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, yo iré. Y el otro, heme aquí. Un traba. Es un traba. No, es una mujer fea. No, es un traba. ¿No? Dice, que no es un traba. ¿Qué es un traba? Miren, si entra Cristiano Ronaldo no nos importa nada en su vida, estaríamos emocionados, felices, sacaríamos 20.000 fotos. Entra un transexual y nos agarraríamos la cabeza diciendo, ¿saben cuál es la pregunta y la preocupación nuestra? Es, ¿a qué baño va a ir? ¿Saben por qué? Porque los transexuales merecen el infierno. Son samaritanos. Y ni hablar si en algún momento fue a la escuela dominical. Peor. Yo tengo en mi iglesia un matrimonio de chicas lesbianas, que encima adoptó una chica. Y estamos muy felices nosotros de tenerlo. Me pueden llegar a mirar como... pero... Y sí, yo tengo chicos gays en mi iglesia, tengo chicas lesbianas en mi iglesia. ¿Por qué no las puedo tener? Y porque para mí es más difícil tener religiosos en mi iglesia que tener gays en mi iglesia. ¿Y saben por qué? Porque hemos sido educados para mandarlos al infierno. Hemos sido educados porque son samaritanos. ¿Y qué pasaría si una chica transexual empieza a congregarte en tu iglesia? ¿Saben qué? Si vos la amás, la abrazás y empezás a mostrarle todo el cariño que quizás nunca tuvo, porque la mayoría de ellas viven cosas horrendas por 4 billetes que guardan un fin de semana en su bolsillo, que tienen que vivir que hombres las ultrajen, las violen, les hagan hacer cosas horripilantes. Hombres de nuestras comunidades, hombres
que se llaman heterosexuales, que tienen una familia bien constituida, que después pasan por al lado y dicen, mirá qué errónea, cómo esta esquina se llenó de prostitutas, sin embargo son las que los consumen. Y ¿saben qué? Se alcoholizan y se drogan para olvidar las aberraciones que les hacen hacer por 4 billetes en el bolsillo. Y encima nosotros, ¿qué hacemos? Las miramos con desprecio y decimos que baje fuego y las consuma. Qué raros que somos. Qué raro. Ahora, si vos empezás a amar a una, déjame decirte lo que va a pasar. Alejandro, ten en cuenta esto. Brunito, ten en cuenta esto. Si viene una y empieza a ser amada, va a traer a todos sus amigas. A partir de ese momento, esta iglesia va a ser la iglesia de los trabas. Y los demás pastores te van a decir cualquiera lo que están haciendo los fatores ahí. Fatore, sinónimo traba. De verdad, ¿saben por qué? Porque no estamos acostumbrados a amar, estamos acostumbrados a juzgar. Jesús tiene que ir a Jerusalén, el poder político y religioso, pero antes tiene que pasar por Samaria. Me imagino a Jesús diciendo, vamos a ir a Jerusalén. Bueno, vamos, Señor. No, pero quiero que cortemos camino, necesito ir rápido a Jerusalén. Pero para cortar camino hay que pasar por Samaria. Bueno, sí, pasemos por Samaria. Pero Señor, en Samaria hay samaritano. Bueno, sí, pasemos por Samaria, quiero llegar rápido, así que vamos, dale, acomódense y nos vamos para Samaria. Aparte me imagino a los discípulos, muchachos, ¿no? Reunión de equipo, ¿no? Así, reunión de equipo. Tenemos que ir a Jerusalén según Jesús, sí. ¿Y qué pasa? Hay que pasar por Samaria. No, santísima, ¿no? Entonces imagínense así, todos, nadie mira a los costados, ¿no? Pongan su mente en la alabanza y adoración, ¿no? Y van todos cantando así, ¿no? Todos cantando, somos un pueblo de Dios, somos un pueblo, así, nada de mirar a los costados. ¿Por qué? Porque tienen que pasar a Samaria. Pero dice la Biblia que mientras pasaban en una de las aldeas samaritanas, salen al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Hay médicos entre nosotros? ¿Quién es médico? Bueno, tapate los oídos porque voy a explicar la lepra, un psicólogo explicando lepra, ¿no? Entonces casi seguro que diga alguna estupidez. Pero tengo entendido esto, usted, Doc, me dirá si eso es cierto, ¿no? Que la lepra es un virus que se aloja en las capas de la piel, ¿no? Ahora se cura, pero en la época de Jesús no era así. ¿Saben que acá mucha gente murió por lepra? De hecho, había leprosarios, lugares donde solamente vivían los leprosos hasta que morían, ¿no? Increíblemente, ¿saben quiénes trataban a los leprosos? ¿No? Las monjas católicas se dedicaban, había órdenes enteras que se dedicaban, tenían un llamado de Dios a atender leprosos, terminaban ellas con lepra, muriendo, ¿no? Y nosotros le damos con un palo a los católicos también, ¿no? Pero ojalá tuviéramos el corazón que también el catolicismo ha tenido a lo largo de la historia. No todo es negativo. Han hecho obras muy importantes con huérfanos en la educación, ¿no? Así que aprendamos de las cosas positivas. La lepra es un virus que va destruyendo la piel, como que lo va comiendo, sería una cosa así. Entonces al principio te agarra como un cosquilleo. Después empezás a ver moretones, esos moretones de rosa se pasan a bordó, de bordó pasan a negro, de negro pasan a amarillo y después de amarillo a blanco. Y ahí la piel se va pudriendo, se va cayendo pedazos de piel. Por eso los leprosos tenían que atarse. Y lo primero que atacan son las mucosas, porque son la parte de la piel más débil, ¿no? Entonces lo primero que atacaban era la lengua, ¿no? La parte baja de los párpados, el sexo, ¿no? Las orejas, los lóbulos de las orejas, hasta después caerse pedazos de piel del cuerpo. Largaban un olor nauseabundo. El leproso llegaba un momento que destruía todos los nervios de la dermis, entonces casi no sentía dolor y inmediatamente se iba destruyendo a sí mismo casi sin sentir dolor, pero el olor era imposible. Se ataban entonces con telas como las momias y la tela pasaba a pudrirse también. Imagínense 10 leprosos gritándole a Jesús. Para colmo, después nos enteramos que uno de los 10 era ¿qué? Samaritano, es decir, los otros 9 creeríamos que eran judíos y uno samaritano. Ahora, ¿no era que los judíos no se podían juntar con los samaritanos?
Si los judíos no se podían juntar con los samaritanos, ¿por qué están los 10 juntos gritando? Alguien que me lo explique. Tenían algo en común. ¿Qué tenían en común? La lepra. Mirá vos, si los tipos hubiesen estado sanos no hubiesen podido tener contacto, pero como todos eran leprosos, la lepra borró las barreras. Impresionante para poder sacar conclusiones sobre esto. Así que después saquen las conclusiones y discútanlo con los jóvenes de cuántas situaciones difíciles en nuestra vida borran nuestra religiosidad. Miren, todos los que en algún momento vivimos en Samaria, levante la mano si hay samaritanos entre nosotros. ¿Metiste la pata? Ok, ¿no? Sí, a mí me dijeron que esta iglesia era la iglesia samaritana, ¿no? Todos nos dimos cuenta que cuando caímos, ahí nos encontramos con gente que bendijo nuestras vidas. Muchas veces es tu caída el momento de mayor crecimiento espiritual. Ahí donde caes te encontrás que hay muchos caídos, de los cuales habían conocido a Jesús y pasaron a ser inmediatamente samaritanos. 10 leprosos se ponen a gritar y dice la Biblia que gritaban: Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia. Nosotros nos imaginamos que los tipos gritaban así: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No, no tenían lengua. No tenían, quizás no se podían ni parar. Yo me imagino los tipos así: ¡Jesús, ten misericordia de nosotros! Aparte me imagino los 10 gritando a la vez. Claro, los tipos eran leprosos. Tenían quizás todo su cuerpo destruido, su lengua destruida, llagas en la boca, quizás algunos no tenían ya nariz, ¿no? Yo me imagino diciendo: ¡Ah, tú! ¡Ten misericordia de nosotros! Aparte me imagino diciendo: no te entiendo, hermano, que ten misericordia de nosotros. Aparte los 10 gritando hasta tal punto que yo me imagino que Jesús dice: para un poco, no griten más. Hagan una cosa, vayan y preséntense al sacerdote. Dice que Jesús les da una orden: vayan al culto. ¿Por qué tenían que presentarse al sacerdote? Porque había algo que se llamaba el culto de la purificación, donde si vos eras enfermo y después te sanabas, el sacerdote tenía que hacer un culto que se llamaba culto de la purificación y daba por sentado que vos ya estabas sano. Entonces los 10 se van. Ah, no, pará, déjame imaginarme cómo se irían los 10. Yo me imagino los 10 así, mirá, ¿no? ¡Vamos al culto! ¡Vamos! Así. Aparte los 9 diciendo: al culto de la purificación, al culto de la purificación. Cuando lo das, tómate ya, con tu corona de cruz. ¿No? Aparte me imagino al samaritano diciendo: ¿a dónde vamos? ¿Al culto? ¿En qué culto? Claro, él era samaritano, ni sabía, como no había ningún contacto entre judíos y samaritanos, ni sabía nada acerca del Dios de Israel. Porque ni se hablaban, ¿no? Ni tenían contacto. Entonces yo me imagino al samaritano detrás de los otros, ni entendiendo nada. Y dice que mientras iban fueron sanados. A veces Dios hace milagros extraordinarios en el momento, paja. Y a veces hace milagros ordinarios en el proceso. A mí me encanta, como yo me imagino que iban los 10, ¿no? Diciendo: ¡qué obediencia! Porque iban a presentarse delante del sacerdote, pero estaban destruidos. Ninguno dijo: ¿qué le vamos a decir al sacerdote? Acá estamos todos llenos de lepra. Ellos creyeron y fueron detrás del sacerdote. Me imagino así: ¡vamos al culto! ¡Vamos al culto! ¡Vamos al culto! ¡Vamos al culto! Y yo me imagino que dijeron: ¡wow! Y se arrancarían las telas y tú, porque si hace las cosas Dios las hace bien, ¿no? ¿No? Y se abrazarían, sí. Déjenme imaginarme la escena. Yo me imagino abrazados: sí, mira, wow, sí. Y yo me imagino al samaritano: sí. ¿Vos quién sos? Yo soy... este es samaritano. No, nosotros no nos juntamos con samaritanos. Entonces ahí yo creo que se dividió el grupo. 9 se van ¿a dónde? Al templo, al culto. ¿Por qué? Nosotros pensamos que esta enseñanza es de la gratitud. No tiene nada que ver con la gratitud. No sé quién nos hizo creer que si tenés que predicar que la gente tiene que ser agradecida, no como los 9 leprosos que no volvieron a agradecerle a Jesús. Esa no es la enseñanza de esto. Leamos bien la Biblia. Porque ellos fueron obedientes. ¿Quién los mandó a ir al culto?
Así que ellos no volvieron a agradecerle a Jesús porque no tenían que volverle a agradecer a Jesús. Fueron obedientes a Jesús, que le dijo: vayan y preséntense frente al sacerdote. Entonces estos 9 obedientes a la ley, obedientes a las tradiciones, obedientes al pensamiento religioso, se van detrás del sacerdote. ¿Y por qué el samaritano no va atrás? Exacto, si no era judío. Aparte me imagino al samaritano diciendo: ¿para qué quiere un culto de la purificación? Y yo me imagino la discusión: hermano, ¿cómo no vais al culto de la purificación? Y yo me imagino al samaritano: pero si ya estoy sano, déjame que vaya a buscar al que me sanó. No, ¿qué buscar al que me sanó? Primero hay que ir al culto. Y entonces hay un choque de intereses entre la religiosidad y la vida real. ¿Saben qué? Los 9 se van al culto de la purificación y no sabemos nada de ellos, no sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que este samaritano, que no iba a ir al culto de la purificación porque no era de esa religión, ni tenía ni idea que era el culto de la purificación, vuelve a buscar a este que no sabe ni cómo se llama. Pero era uno nazareno que andaba dando vueltas haciendo milagros, y por eso esto le gritó que lo salve. Yo me imagino el samaritano sale corriendo. O sea, aparte el samaritano era samaritano, no sabía adorar, no conocía a Hilson. ¿Cómo hacía para adorar? ¿No? Nunca había escuchado absolutamente nada. Es más, estaría totalmente perdido, no sabía ni qué decirle. Entonces sale corriendo. Yo me imagino que entra en una aldea y dice: ¿no vieron uno de pelo largo con barba como la estampita? No, ok, ¿no? Va otro: che, ¿no viste una gente que estaba? No. Entonces va otro: ¿no viste? Ah, sí, mirá, están allá, en el arroyo, preparando la pava para tomar mate. Sale corriendo el samaritano y dice la Biblia que a gran voz entró glorificando a Dios, pero no sabía cómo hacerlo. Hay otros de los evangelios que dice que lo primero que le salió es decir: oh, hijo de David. Aparte, déjenme imaginarme, yo creo que el samaritano corrió, se tiró a los pies de Jesús, nadie sin saber quién era, y le empezó a decir cosas. Pero como no sabía adorar, yo me imagino que le empezó a decir: oh, altísimo, hermosísimo, sabrosísimo. No sabía. Dice: oh, David, hijo de David, oh, ay, te glorifico, te honro. Claro, no sabía cómo hacerlo. Para mí dijo: oh, gracias por destruir a Thanos y recuperar la gema del infinito. ¿No? El tipo mezclaría cualquier cosa, hasta tal punto que Jesús se para y dice: ¿y este quién es? Y todos los discípulos se acercan, y al verlo, el tono con que hablaba, este samaritano, yo me imagino así: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un samaritano ahí que lo tocó a Jesús. No, sí, empezó a decir cosas raras, ¿no? Yo me imagino diciendo: dejá que va a bajar fuego, dejá que va a bajar fuego. ¡No! Entonces Jesús dice: para, ¿quién sos vos? Yo soy de los que estaban ahí gritándote. No. Yo imagino que Jesús tenía buena onda, ¿sí o no? Yo imagino: no, ¿de verdad? A ver, dale vuelta, ¿ves? ¡Wow! ¿No? Gracias, gracias, ¿no? Y yo me imagino a todos diciendo: ¿qué pasó, Señor? ¿Que nos reventemos? No, que reventemos. Mira este era de los que estaban gritando. No. Che, para. ¿No eran más ustedes? ¿No eran 10 en total? Yo me imagino a samaritano: a ver, Poncho, Lolo, Toto, Bren. Sí, éramos 10. ¿Y dónde están los otros 9? Y samaritano: no sé, se fueron al culto de la purificación o algo así. Ah, y yo me imagino a todos los discípulos: amén, al culto de la purificación, ¿no? Y Jesús dice: no, para. ¿Y por qué no fuiste vos al culto de la purificación? Y yo me imagino: porque ¿para qué voy a ir al culto de la purificación? Yo quería encontrarme con vos. Bien. ¿Pero por qué no fuiste al culto de la purificación? Porque ¿para qué voy a ir al culto de la purificación? Si lo más importante era venir y decirte gracias a vos. ¡Wow! Yo me imagino, ¿no? Todos ahí, ¿no? Escuchando. Entonces Jesús le dice: ¡hey, todos ustedes! ¿eh? ¿Saben quién es este? Samaritano, ¿eh? ¿Y saben lo que pasó? Este es el único que vino a darme gracias. Y miren, dice, ¿no? Y le dice así, dice: miren, ¿no? Se los voy a leer porque me encanta este término, ¿no? Dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. ¿Saben que el término extranjero en el arameo antiguo era el equivalente a decir perro? Extranjero no existe la palabra extranjero. El perro era el extranjero.
Entonces, si vos eras extranjero, te decían perro. ¿Está bien? Por eso se acuerdan que la mujer sirofenicia le dice a Jesús, por lo menos los perrillos, por lo menos nosotros los extranjeros, comemos de las migajas que sobran y caen de la mesa. ¿No? Una vez en un campamento, estuve en Alem Misiones, un campamento nacional de las iglesias bautistas eslavas. Y todos me decían así, ¿cómo se llama usted? Adrián Intrieri. Claro, todos eran apellidos estornudos. Charles Six, o sea que Six, ¿viste? Y yo era Intrieri, ¿no? Entonces me veían así como marroncito y con apellido italiano, entonces me decían, ah, usted es Chornik. Y yo, ¿sí? Ah, es Chornik. Ah, Chornik, sí, Chornik. Ah, sí. ¿Usted es Chornik, pastor? Sí, Chornik. ¿Qué sé yo qué significaba? ¿No? Entonces me dijeron, no, lo que pasa es que el término Chornik, me dijeron, es lo que nosotros utilizamos para decir a la gente que no es de nuestra comunidad, de nuestra colectividad eslava. Ah, bueno, sí, entonces soy Chornik, ¿no? Sí, usted es Chornik. ¿Y qué significa? Cerdo. Todos me decían, ah, vos sos cerdo, ¿no? Ah, cerdo, mira qué cerdo este, ¿no? Porque el extranjero le dicen cerdo, y el judío le decían perro. Entonces Jesús le dice, mira, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este perro. Me imagino el samaritano, ok, ¿Qué enseñanza? Jesús le dice, ¿sabes qué? Levántate y andate, tu fe te ha salvado. ¿Qué enseñanza? ¿Saben qué? Hay lugar para Samaria en nuestra agenda. Nosotros no somos quienes para mandar al infierno a nadie. El samaritano que merecía el infierno fue el único que vino y reconoció a Jesús como el dador de su salud, de su sanidad, y fue salvo. Los demás fueron sanos, pero solo este fue salvo. Aparte me imagino que el samaritano, después de haber llegado a la casa, debe haber hecho las valijas y se debe haber mudado a Jerusalén, ¿no? No creo. ¿Y pero cómo va a vivir en Samaria? Tierra maldita. No, yo creo que él debe haber vuelto y debe haber vuelto a la casa y debe haber contado que un judío lo salvó y lo sanó. Y no sabemos más de la historia de él. Pero ¿saben por qué quería compartirles esto en esta mañana? Nuestros pensamientos están regulados por nuestras tradiciones. A nosotros nos han enseñado que todo lo diferente, que todo lo que no piensa como nosotros, merece el infierno. Pero yo sé de que Dios está levantando una iglesia dirigida a Samaria. Cuando prediqué esto en San Justo, en la iglesia bautista de San Justo, que hicieron un congreso para líderes de niños, cuando terminé de predicar esto, que yo decía, prepárense porque los niños que vos les estás predicando van a ser una iglesia dirigida a Samaria. Porque se me vino un texto, no me acuerdo si está en Hechos 1:8, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. El poder político y religioso. ¿Cuántos de nosotros fuimos llamados a mostrarle a Jerusalén que se puede hacer una iglesia diferente? ¿Cuántos están en Jerusalén? Todavía, y miran la vida desde Jerusalén. Pero después dice en Judea, que es la zona que rodea Jerusalén. ¿Cuántos no son de Jerusalén? Son de Judea. Pero después dice, Jesús les dijo, y recibiréis poder para ir a Jerusalén, a Judea, y después ¿a dónde? A Samaria. Yo imagino a los discípulos diciendo, ¿a Samaria tenemos que ir, Señor? Sí, quiero que vayan a Samaria. Y después hasta lo último de la tierra. Fíjense que teológicamente hablando, figurativa o metafóricamente hablando, nosotros vamos a Jerusalén, vamos a Judea y vamos hasta lo último de la tierra. A donde no vamos es a Samaria. No vamos a Samaria. Nosotros culturalmente hay gente que preferimos que mueran en el infierno. Yo estuve en una iglesia donde en un culto un hombre se levantó y dijo, quiero pedir perdón
a Dios y a todos ustedes, porque en la época de la dictadura yo era un cabo de la policía y yo ayudé a chupar gente y a torturarlo. Yo era chico cuando escuché eso y me le quedé mirando diciendo, wow, pero me acuerdo de la discusión que se armó en la iglesia, si ese tipo realmente merecía morir, porque no estamos preparados para alguien que hizo semejante aberración, podamos perdonarlo. Quizás alguien que hizo que tu esposo te sea infiel, o quizás alguien que hizo que tu esposa te sea infiel, merece el infierno. Un transexual merece el infierno. Un gay merece el infierno. Una chica lesbiana merece el infierno. El narco del barrio merece el infierno. Los rugbyer, estos 10 rugbyer merecen el infierno. Mandamos al infierno por la justicia, en nombre de Dios, a los que pañuelos verdes merecen el infierno, las feministas merecen el infierno. ¿Y qué tal si Dios está levantando una generación con el corazón de Jesús que te va a llenar de su poder? No para que seas poderoso y hagas milagros, sino para que seas testigo del amor de Jesús en Samaria. Terminé de predicar esto en San Justo y vino una señora así, explosiva, de verdad. Viste que el Espíritu Santo en algunos está re apretado porque son re flaquitos. En esta el Espíritu Santo dentro de ella daba vueltas, hacía crossfit, de todo, ¿no? Vino, me abrazó con toda su humanidad. Nunca sentí que alguien me abrazara y llegara a todo, ¿no? Me abrazó así, me dio un beso acá y me dijo, gracias por lo que acabas de predicar. Yo dije, bueno, de nada. ¿Sabes por qué? Porque hace 2 años que mi esposo y yo echamos a mi hijo de mi casa, una familia cristiana de siempre. Lo echamos de mi casa hace 2 años, no sé nada de él, porque él tenía una pareja homosexual. Y ahora vos nos hablaste de que si para mí ellos son Samaria, tengo que salir a buscarlos. Y para mí fue el momento más feliz de mis predicaciones, cuando alguien comprendió que se viene una iglesia diferente, que en lugar de llenar plazas gritando que se vayan al infierno, vamos a llenar familias con el amor de Jesús. Vamos a ir a buscar a los perdidos, amándolos. Y sé que las preguntas que surgen es, pero entonces, ¿qué hacemos? Nada hacemos. Pero, ¿qué haces si esa chica abortó? Bueno, amala, no te toca a vos hacer otra cosa. ¿Y qué haces si la adolescente de la iglesia quedó embarazada? Algunos dicen, para que las demás aprendan que está mal, tenemos que disciplinarla. Amala. Solo nos toca hacer eso. Nada más que eso. El amor cubre multitud de pecados. Palabras de Pedro. Y no el amor de Dios, ¿eh? Pedro dice, tengan entre ustedes sumo amor, es decir, amor extraordinario, para que el amor cubra multitud de pecados. Cuando yo amo a él, cuando yo amo a él, cuando yo amo a ella, cuando ellos me aman a mí, cubren nuestras debilidades, nuestros pecados. Quería desafiarlos a hacer una iglesia dirigida a Samaria, una iglesia en Samaria, una iglesia que reciba samaritanos, una iglesia que ame samaritanos, una iglesia que se sienta capaz de poder recibir todo lo que el mundo está destruyendo y lo que la iglesia ha desechado. Una iglesia con el corazón de Jesús. Inclinamos nuestros rostros. Si te gustó el contenido de esta predicación, tenemos que suscribirte